La orden. Nuestra mesa económica ya se instaló. Pedro Tello. Broso, buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien. José Luis de la Cruz. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Oigan, ¿cómo qué tema se te ocurre? Así que tú digas, así, o sea, ay, más o menos. Es difícil porque no hay en la agenda cosas relevantes. O sea, de alguna manera fue forzar un poco la situación para decir, ¿quieres que hable de lo que llevamos un año y medio hablando? Pero vale la pena, ¿no? Pues mira, Broso, lo que anunció el secretario de Hacienda el pasado fin de semana, el recorte de 124,300 millones de pesos al presupuesto de egresos previsto para 2015, no es cualquier cosa y tampoco tendrá un efecto marginal como lo han señalado las autoridades gubernamentales y del Banco Central sobre la actividad económica nacional. ¿De qué estamos hablando para ubicar a quienes siguen este espacio en la realidad? Primero, es el recorte presupuestal más grande de los últimos 25 años, para empezar. Y segundo, cuando estamos hablando del presupuesto de egresos de un gobierno, estamos hablando de los recursos que se emplean para dotar de educación, de salud, de vivienda, apoyo al agro, generación y distribución de energía eléctrica, servicios públicos, agua potable, alumbrado público, por citar solamente algunos de los casos más relevantes. Ahora, si se dice que se van a recortar en 124,300 millones de pesos los recursos disponibles para este año, es evidente que estos servicios con mayor o con menor intensidad van a sufrir algún impacto. No solamente estos servicios, sino también las empresas que son proveedoras del gobierno federal. Recordemos, no hay en México ni un solo agente económico con el poder de compra que tiene el gobierno federal para adquirir bienes y para adquirir servicios. Y si el gobierno federal decide entonces recortar el presupuesto destinado a la compra de bienes y servicios, lo mismo que a la realización de proyectos de inversión, esto va a ser un impacto directo e inmediato sobre los proveedores directos del gobierno federal y sobre los proveedores del gobierno federal, que van a tener que enfrentar menores pedidos, lentitud en ventas y seguramente problemas para la cobranza de aquellos productos y servicios que estén entregando. Lo que se va a traducir más temprano que tarde, en no pocos casos, de estas empresas proveedoras y proveedoras de los proveedores, en recortes de personal que van a llevar entonces el ajuste en el gasto público federal a un necesario ajuste en la economía familiar y en los niveles de bienestar de los hogares mexicanos. Por otro lado, cuando hablamos de que Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad van a concentrar más de la mitad del ajuste anunciado, estamos hablando de 2 de las 4 entidades públicas que concentran la mayor parte de las compras que realiza cada año el gobierno federal. Y no creo que Pemex y CFE tengan capacidad para hacer un recorte en papelería, en viáticos, en compra de automóviles, en teléfonos celulares, de 62,000 millones de pesos para Pemex y de 10,000 millones de pesos para la Comisión Federal de Electricidad. Inevitablemente esto es un golpe a la línea de flotación de parte de los proveedores del sector público federal, que puesto en números redondos estamos hablando de cerca de 18,800 empresas micro, pequeñas y medianas, que dependen en buena medida de las compras del gobierno federal. Así que un recorte sin precedentes por su magnitud, que va a terminar por pegarle a servicios públicos, que va a terminar por pegarle a empresas proveedoras y que va a terminar por impactar a la economía familiar. ¿Por qué si se puede hablar tan claro como lo está haciendo Pedro, donde todos entendemos lo que está diciendo, por qué hay algún sector que festina el recorte, los empresarios salen a aplaudir la decisión? ¿Por qué Agustín Carstens, que se sabe la historia del dinero en el mundo, por qué dice que hay que ver para adelante y que lo que urge ahora es echar a andar, como dé lugar, las reformas para que esto pueda compensar lo que se acaba de perder? ¿Por qué de esta claridad tenemos que pasar por estos de palabrería, de aplausos que no entiendes, de festejos donde no estás invitado? ¿Por qué?
Bueno, digamos, no hay argumentos económicos para poder responder favorablemente esa pregunta. Es decir, al final del día, los elementos que se tienen en términos económicos y financieros lo que anuncian es que va a haber efectos adversos sobre la economía, que probablemente este ajuste no es el único, es decir, es el primer paso que se da. Sin embargo, creo que a lo largo del año y seguramente para el 2016 habrá otros y probablemente mayores. El propio anuncio del secretario Videgaray, cuando dice vamos a hacer un presupuesto base cero, es decir, lo que se va a hacer es se va a revisar los programas, los proyectos, se van a priorizar y sobre de eso se va a hacer un nuevo arreglo de las finanzas públicas en el país. Por lo tanto, festinar este ajuste o decir que a partir de este momento tenemos que ver hacia adelante para ver cómo hacemos crecer la economía no es lo prudente, no es lo conducente. En realidad lo que tendríamos que estar platicando es qué programa emergente económico se va a implementar para evitar que estos ajustes al gasto y los que muy probablemente vengan frenen a la economía o aún más en algunos sectores la puedan llevar a números negativos. ¿A qué me refiero? El precio del barril está ahorita prácticamente a la mitad de lo que se ha presupuestado en otros años. Estructuralmente nuestro gasto público está diseñado con precios de barril de $80. Sí. Por lo tanto, cuando nuestro presupuesto de egresos depende en 1.2 billones de pesos de esos ingresos petroleros, que ahorita están a la mitad y en donde, como en este año tampoco habrá coberturas que puedan salvaguardarnos de ese tipo de bajos ingresos, pues no es difícil adivinar de que el presupuesto, las finanzas públicas tendrán que ajustarse todavía de una manera más significativa que estos 124,000 millones. En este sentido, a mí me parece que lo que en realidad tendremos que estar haciendo como sector público, sector privado y grupos interesados en un momento dado en que el país crezca es cómo se va a rediseñar el gasto público para evitar lo que ocurrió en los años 80, la famosa década perdida, la crisis del 95 con su ajuste, el periodo 2001-2003 en donde también hubo una corrección a la baja en el gasto de gobierno y todavía el 2009 en donde hubo otros recortes. ¿Por qué? Ya no existen las salidas que se tomaron en aquellos momentos. En los años 80 se dijo, vamos a abrirnos para poder pensar que el sector externo va a ser el motor de crecimiento. Sí, nos gastamos todo el repertorio, ¿no? Ahí ya somos la economía más abierta probablemente de América Latina y probablemente de muchos lugares del mundo. Esa opción ya no existe. El mundo no está creciendo. La Unión Europea, el propio sudeste asiático, aún Estados Unidos crecen a ritmos muy bajos. No tenemos esa salida de corto plazo. Las tasas de interés van a subir y pedir prestado y lo que ya pedimos prestado nos va a salir más caro. El precio del petróleo, que fue el salvavidas del gobierno de Vicente Fox y de Felipe Calderón, va a la baja y justamente es la causa de este problema. La competencia con China, que no existía en los años 80, que a mediados de los 90 tampoco era algo que tomar en cuenta, hoy sí lo es. Los chinos están buscando cómo colocar sus excedentes de producción por su bajo crecimiento económico en otros lugares del mundo. Sí. Nos representan una competencia que antes no teníamos. Por lo tanto, me parece que en estos momentos el sector privado tiene que ser muy prudente en festinar algo que en realidad es una muy mala noticia, tanto para proveedores directos del gobierno como para la economía en general, y en realidad me parece que es poner sobre la mesa qué alternativas de mercado interno y no nada más de consumo, de producción interna vamos a implementar para evitar que este ajuste se vuelva el mismo problema que en otros momentos. Todo esto también queda claro. Creo que todos lo entendimos. Y hablando del mercado interno, que además se ha hablado muchas veces aquí, pues ya uno cree que no, ni siquiera lo van a tomar en cuenta. Si todo lo que tú dices está tan claro como lo que nos acaba de decir José Luis de la Cruz, entonces, ¿qué base puede tener este esperanzador crecimiento de entre 3 y 4%? Explícame, por favor, porque yo no entiendo, mi ignorancia no me da. La verdad es que ya los analistas del sector privado, nacionales y extranjeros, están ajustando a la baja sus pronósticos del crecimiento de la economía mexicana. Hay quienes aseguran que el crecimiento en el 2015 será de alrededor del 2%, la mitad de lo que se está ubicando como el techo de la meta gubernamental. Pero mira, Broso, yo creo que, ya para serte franco, yo creo que ya no es relevante hablar en este momento de cuánto va a crecer la economía mexicana. Ya. Como no ha sido relevante en los últimos años, porque sabemos que el crecimiento de nuestra economía ha sido francamente muy bajo. Creo que es más relevante en este momento saber del presupuesto gubernamental que va a quedar para compras de bienes y servicios y para inversiones, cómo se va a manejar.
Y yo creo que si el gobierno realmente decide hacer algo útil para favorecer a la planta productiva nacional, tendría que favorecer primero la proveeduría nacional, uno, y dos, en lugar de dar contrarrecibos para que los proveedores cobren en 30 o en 60 días, pago casi inmediato de lo que les están entregando, uno. Y dos, yo no he escuchado a los legisladores, a los gobernadores, ni al Poder Judicial, ni a los partidos políticos decir cuánto van a aportar en materia de austeridad para hacer frente a las condiciones actuales, y hace falta por ahí pronunciamientos relevantes. Pues esta plática que tuvimos hoy con nuestra mesa económica podría titularse Tuviera pelos. Gracias, José Luis. Muy buenos días. Gracias, Pedro. Gracias. Gracias a nuestra mesa económica. Señora, muchas gracias. Gracias, hasta buen día. Doctor de la Rosa, muchas pronto, gracias. señor. Mañana, chamacos, a las 6:30 por Foro TV. Lo quieran o no, irremediablemente estaremos con ustedes. Si tienen tele, ahí se ven. ¡Órale!